Reddit pregunta, ¿qué es algo que solo entiendes si lo has vivido? La confusión mental de la adicción. Dolor crónico. Has experimentado dolor antes, por lo que crees que lo entiendes, pero nada te prepara para cuando el dolor se convierte en tu nueva normalidad. Congelado en el tiempo, el dolor y el duelo por alguien que todavía está vivo. Una cosa que es difícil de entender realmente a menos que la hayas vivido es la experiencia del duelo profundo. Ya sea perder a un ser querido, atravesar un cambio importante en la vida o afrontar cualquier tipo de pérdida profunda, las emociones que lo acompañan pueden ser increíblemente complejas y abrumadoras. Qué debilitante y solitaria es la enfermedad mental grave. Nunca entenderé por qué se glorifican las enfermedades mentales. Disfunción ejecutiva. Tanto es así que cuando me medicaron el año pasado, finalmente me dieron medicamentos para el TDA después de 30 años de intentarlo, casi olvidé lo que era no tenerlos. Mi padre lucha con las mismas cosas que yo y una vez que me medicaron, pude sentir que perdía la empatía porque de repente podía hacer las tareas que él no podía. Fue una sensación muy extraña de manejar. De repente, entendí por qué mi madre estaba tan frustrada todo el tiempo. Pero también sé que sin estos medicamentos soy incapaz de hacer muchas cosas que realmente me encanta hacer además de las cosas que no me gustan. Al final, descubrí un buen equilibrio, pero primero tuve que trabajar mucho en mi paciencia. Y la depresión. La verdad es que fui muy amable cuando estaba más deprimida, porque supuse que todos los demás estaban pasando por momentos tan difíciles como yo. Luego comencé a mejorar y en tiempo real vi cómo mis reacciones y suposiciones cambiaban. Estoy agradecida por haber estado en ese lugar tan bajo, aunque solo fuera porque me mostró que nunca puedo saber por lo que está pasando otra persona o de dónde viene hasta que aprenda más. Epilepsia. Las convulsiones son la parte fácil, la forma en que te joden la vida y te hacen dudar de cómo te sientes, preguntándote constantemente si voy a tener una convulsión ahora mismo. La ansiedad es muy real. Ataques de pánico. No puedes comprender la naturaleza física de estos a menos que los hayas experimentado. Son aterradores y forman un ciclo que se perpetúa a sí mismo. La peor parte es cuando empiezas a sentir que tu mente se quiebra. ¿Cómo es ser realmente pobre? Por ejemplo, ¿de dónde vendrá mi próxima comida siendo pobre? Una relación abusiva. Claro, la lógica dice que hay que dejar a esa persona, pero no es tan fácil. La batalla entre el cerebro y el corazón es muy real. Depresión. Mucha gente piensa que es algo que se puede superar, pero nunca es tan sencillo. Estuve internado durante un tiempo prolongado. Estuve más de 6 meses esperando varios trasplantes de órganos, compartiendo habitación con gente ruidosa, loca y desconsiderada y sus visitantes. Era una sala de gastroenterología, así que todos teníamos baldes en el inodoro para que revisaran nuestras heces. La hija de una mujer empezó a gritar en el pasillo lo terrible que era que su madre tuviera que lidiar con mi orina en el suelo. Eso me hizo llorar, sonaba como si hubiera orinado en el suelo cuando estaba en un recipiente. No podía parar de llorar. Me cambiaron de habitación y uno de los asistentes les dijo que me iba porque me hacían llorar. Pasaron muchas cosas así. La ventaja fue que conocí a todos, desde los porteros hasta el personal de cocina, y ellos lo hicieron más divertido. Traté de ser un buen paciente y no quejarme, pero eso me destruyó mentalmente. Casi muero algunas veces. Estaba cerca del hospital infantil y veía a los niños jugando afuera. Al hablar con una enfermera sobre eso, me enteré de que muchos padres abandonaban a sus hijos y nunca regresaban porque no podían lidiar con eso. Ojalá nunca hubiera escuchado eso. Migrañas. He tenido algunas que fueron tan severas que no estaba segura de cómo iba a superarlas. El sonido duele, las luces duelen, el dolor se vuelve cegador y finalmente empiezo a jadear como un perro. Tuve que abandonar una reunión social y el trabajo varias veces debido a una migraña y ni siquiera estaba segura de si podría llegar a casa en auto. Las personas que nunca han tenido una migraña tienden a desestimarla como si fuera un dolor de cabeza normal y te tratan como si fueras una reina del drama. Qué difícil es enseñar. Mi cerebro era como un cuadro de distribución antiguo con todos los cables enchufados y todos los operadores ocupados. Cuando los entrevistadores del sector privado me preguntan qué habilidades aporto a sus vacantes de trabajo relativamente sencillas,
me doy cuenta de que la realidad de la docencia se pierde para la mayoría de las personas. La sensación de estar verdaderamente solo, incluso cuando estás rodeado de gente, es algo que no se puede comprender plenamente hasta que lo experimentas tú mismo. A medida que te haces mayor y empiezas a perder tu atractivo, la gente empieza a ignorarte. Por eso, tienes que tener un buen sentido de ti misma y también un buen sentido del humor cuando esto sucede. Es fundamental que te des cuenta de tu confianza interior. Hablo como una mujer que solía ser considerada bastante guapa. En cierto modo, que te quiten esa atención también es un alivio, pero puede ser inquietante. Espero que esto no suene a vanidad, no es así. Ser pobre. La gente piensa que es tan fácil como trabajar y ahorrar. Pero tienes que lidiar con oportunidades perdidas porque estás ocupado con el trabajo o no tienes el dinero. Es posible que pases horas estresándote por algo como el presupuesto o que pagar y que dejar, lo cual en realidad no te lleva a ninguna parte en la vida, apenas te mantiene a flote. Trabajas muy duro para que te paguen menos que alguien que tiene una vida laboral mucho más fácil que tú. Lo que harías para salir adelante no es lo que eres capaz de hacer porque esas cosas cuestan dinero o requieren que ganes menos dinero, como ir a la escuela o realizar una capacitación. Perder a tu pareja. El año pasado perdí a mi marido, con el que estuve casada durante 30 años, tras una larga enfermedad. La cantidad de gente que me dijo sé cómo te sientes cuando todavía tenían a su pareja me enfurece. Estoy bien, sigo trabajando con un terapeuta de duelo. Estoy avanzando lo mejor que puedo. La muerte de uno de mis padres, o la muerte de ambos. Mi madre, de repente, a los 58 años y mi padre, 5 años después, a los 65, de cáncer de pulmón. La mejor manera de describir cómo me siento es que me siento descontrolada, como un globo que se ha soltado y no tiene ningún asidero en esta tierra. Simplemente flotando. La vida militar. Es fácil estar en contra de las Fuerzas Armadas como institución y del complejo militar industrial, y eso es completamente justo, pero la realidad, como era de esperar, es más matizada que eso. No importa cuán idealistas nos queramos considerar, la sociedad está lejos de estar libre de la necesidad de tener fuerzas armadas y sus integrantes no son todos fanáticos y belicistas. Son personas como tú y yo y todos los demás que forman un vínculo especial a través de conflictos mutuos que no se parece a nada que puedas experimentar en la vida civil. Y puedo estar en contra de las guerras sin sentido y de aprovecharse de las guerras o en contra de las Fuerzas Armadas como institución con defectos inherentes en su diseño, pero no odio a las personas que las integran. Son lo que realmente las hace especiales y lo que realmente importa. El asma no es quedarse sin aire y, en muchos casos, no es tener dificultad para respirar. A menudo, se trata de no poder expulsar el aire viejo lo suficiente para que entre aire nuevo. El problema es la exhalación. Además, no es tan agudo. Es como respirar una vez menos de lo que necesitas y quedarte atrás lentamente mientras dura el ataque. Es como ahogarse lentamente durante una hora. Además, Hollywood, dejad de retratarlo como una cuestión de confianza. Es algo físico y una enfermedad. No se limita a los nerds y hay mucha gente en forma que lo padece. Y oye, el asma no se pierde mágicamente cuando se gana confianza en uno mismo. ¡Qué escritura más vaga!